Para iniciar esta práctica empezamos armando el soporte universal, que es donde vamos a poner los resortes con las masas. En este caso vamos a trabajar con estos resortes. Lo primero que tenemos que hacer es medir la longitud natural del resorte antes de empezar a trabajar con él. En este caso su longitud natural es de 10.1 centímetros. Una vez medida la longitud natural se coloca en el soporte y utilizamos un contrapeso y volvemos a medir su elongación ya estirada. Que en este caso es de 12 centímetros. Para su contrapeso, para las masas, primeramente tenemos que pesarlas en la gramera para cuando vayamos aumentando el peso, para que el resorte se estire, pues irle sumando el peso, la masa de lo que necesitamos, que en este caso es de 17. Acá la vamos a ir sumando y vamos a seguir midiendo la elongación, que en este caso sería de 14. Y así sucesivamente vamos poniendo en la tabla los pesos y la elongación. Por lo menos aquí sería un peso de 74 gramos. Volvemos a poner y a medir, que sería de 15 centímetros la elongación. Bueno, para iniciar nuestra práctica, primeramente vamos a utilizar un peso de 129 gramos que ya la pesamos con la gramera. La vamos a colocar en el resorte. Luego procedemos a medir, por favor, miren. Nos da una elongación de 16 centímetros y consecuente vamos con el dedo a dar presión hacia abajo con el fin de que el resorte se estire de forma vertical y vamos a contar 25 oscilaciones y con ayuda del cronómetro vamos a sacar 3 tiempos en esas 25 oscilaciones y comenzamos. 15.42 segundos. Y así lo vamos a hacer con otros 2 tiempos para que al final saquemos un promedio de la primera masa de este resorte. Debemos tratar que el movimiento siempre sea vertical. $15.54. Como pueden ver aquí en la tabla que estamos rellenando, las diferencias de tiempos no son grandes, siempre están dentro del rango. Y primeramente la primera tabla que podemos encontrar es la masa, que vamos a ir aumentándole constantemente al resorte, la elongación, que es las distancias del resorte cada vez que se estira con un peso, los tiempos, los 3 tiempos y el promedio de cada masa. $15.78. Luego vamos a agregar más peso para tener un peso total de 179. Volvemos a colgar y volvemos a medir la elongación. En este caso sería de 20.3 centímetros. Volvemos a repetir el proceso. $19.21. Repetimos el proceso 2 veces más.
19.06. Como podemos ver, siempre está en el rango del mismo segundo. Y así sucesivamente hasta completar la tabla, en el cual son 9 masas para este resorte. Bueno, lo que estuvimos buscando y averiguando es que el bronce tiene un porcentaje de elasticidad de 0.9 por 10 a la 12 y 1.2 por 10 a la 12 DINA sobre centímetro cuadrado. Este porcentaje de error es el que tenemos que hallar. Mientras estamos presentando la práctica, vamos a ir respondiendo un poco por encima sobre las hojas de cuestiones, la cual la primera pregunta nos dice constante de resorte. ¿Cuál es la definición de física de la constante de elasticidad? Es una medida de rigidez del resorte que representa la fuerza necesaria para estirar o comprimir el resorte, una unidad de la longitud, y se denota como K y se conoce como la constante del resorte o constante elástica. Aquí procedemos a darle un peso más al soporte para que el resorte se estire, el cual es de 234 gramos. Seguidamente procedemos a medir la elasticidad, la elongación, la longitud. Lo anotamos en la tabla y empezamos a contar las oscilaciones, las 25 oscilaciones con el cronómetro. 3 tiempos, sacando al final un tiempo promedio. Como pueden ver, mientras se le agrega más peso al resorte, se va estirando y las oscilaciones se ven más, se notan más cómo se estira el resorte. Este procedimiento lo hacemos 9 veces para llenar la tabla. Como pueden ver, aquí estamos llenando la tabla y ahorita estamos ya terminando. Le mostramos los 3 últimos, en el cual nuestro peso fue de 308 gramos. Y ahora mi compañero Jordan les explicará cómo fue el procedimiento. Vale, procedemos a pesar las balanzas, y eso nos da un total de 308 gramos. Lo implementamos en el resorte, le medimos la elongación al resorte, que en este caso sería de 32 centímetros. Procedemos a tomar los tiempos. Vamos a darle un empujón a las pesas y contar 25 oscilaciones y tomamos el tiempo.
25.23 segundos. 25.23 segundos. Procedemos aquí a llenarlo a la tabla. Y así sucesivamente llenar los 3 tiempos para sacar el tiempo promedio. 25.29. Como pueden ver, aquí en la tabla se muestra que los tiempos no pasan del rango, sino que siguen en su mismo, y su diferencia va cambiando solo en las decimales. 25.13. Procedemos a implementarle más peso. Para un total de 345 gramos. Colgamos las pesas y le tomamos nuevamente la elongación. Una elongación total de 35.3. Repetimos el proceso con las 25 oscilaciones. Veintiséis 64. 26.52. 26.52. Procedemos a pesar un promedio de 371 gramos. Entonces, volvemos aquí, medimos la elongancia del resorte, en este caso sería de 37.7 centímetros y hacemos la Veintisiete 69. 27.69. 27.50. 26.78. Como pueden ver, el último dato nos da como el tiempo nos da 26.78 a diferencia de los dos primeros tiempos que nos dio de 27. Entonces procedemos a corregirlo volviendo a sacar ese tiempo de oscilación. Veintisiete 77. Ahora sí, todos los tiempos nos dieron un rango y procedo a hacer el tiempo promedio, el cual me da de 27.65. Y esto es ya la terminada, la tabla número 1, con la masa, la elongación, los tiempos y el tiempo promedio de cada masa durante el resorte. Aquí está la tabla número 1 ya completa de la hoja de trabajo. Aquí está la tabla número 2, en el cual
tenemos la masa suspendida, la masa de la tabla número 1, que en este caso el último dato que me faltó incluir es 371, con su tiempo promedio que fue de 27,65. Para hallar la fuerza utilizamos la masa multiplicada por la gravedad. En este caso, ya que la masa está en gramos, la gravedad va a estar en centímetros, el cual es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y pues procedemos a hacer la multiplicación. $129 multiplicado por 980 es igual 126.420. y así sucesivamente con todos los datos para hallar la fuerza. La fuerza nos quedará en unidades de gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. 175. Aquí nos da el resultado de la fuerza allá por la multiplicación de la masa, que es esta, por la gravedad, la cual mencioné anteriormente, es de 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, debido a que la masa está en gramos. Vamos a trabajar la gravedad en centímetros. Ya para hallar la constante de elasticidad, para hallar K, la fórmula es K es igual a la fuerza sobre X, que en este caso X es la elongación de los resortes con dichas masas. Entonces, la fuerza en el primer caso nos da de 12,6420 sobre X, que en este caso es 16, con la masa de 129 gramos. El cual nuestro resultado nos da 7.901.25. y así sucesivamente hasta llenar la tabla con el fin de, al final, en esta parte, sacar el promedio de las constantes. Bueno, por consiguiente, para las hojas de cuestiones vamos a responder la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo se relaciona la fuerza aplicada y la elongación de un resorte según la ley de Hooke? La ley de Hooke establece que la fuerza aplicada, en este caso F, es directamente proporcional a la elongación X del resorte. La fórmula es F es igual a K, que es la constante, por X, que es la elongación. Bueno, otra de las siguientes preguntas es: ¿qué factores pueden afectar la constante elástica de un resorte? Por un lado está el material del resorte, el diámetro del alambre, el diámetro de las espiras del resorte, el número de espiras, y por último es el tratamiento térmico de formaciones permanentes. Por último, en la primera parte, la pregunta es: ¿qué unidades tiene la constante del resorte? En el sistema internacional, el CI, la constante elástica K se mide por Newton por metro, pero en este caso, para nuestro ejercicio, en nuestra constante teníamos que hallar la constante K, que es igual a la fuerza sobre la elongación X, y pues nuestro resultado queda en unidades de DINA sobre centímetros. Para esta segunda parte vamos a trabajar la energía potencial elástica. La primera pregunta de esta parte sería: ¿cómo se calcula la energía potencial elástica almacenada en un resorte? Para este caso, la energía potencial elástica almacenada en un resorte se calcula usando la siguiente fórmula, que es energía potencial igual a 1/2 de K por X al cuadrado. En este caso, la energía potencial se da en julios. K, la constante elástica del resorte, en newtons por metro, en newtons metro, y X es la deformación del resorte, se da en metros, es decir, cuánto se estira o se comprime desde su posición de equilibrio. Para la segunda pregunta, esta segunda parte sería: ¿qué relación tiene esta energía con la deformación del resorte? La energía potencial elástica es proporcional al cuadrado de la deformación del resorte. A medida que aumenta la deformación, la energía almacenada aumenta de manera cuadrática. Para esta tercera parte vamos a hallar lo que son las aplicaciones prácticas sobre los resortes. La primera pregunta de esta tercera parte sería: ¿qué aplicaciones prácticas tienen los resortes en la ingeniería y la vida cotidiana?
Pueden tener aplicaciones en los vehículos, ya sea en las suspensiones o en las amortiguaciones. También en los relojes mecánicos, juguetes, en puertas automáticas, balanzas de resorte, colchones y sistemas ortopédicos, y en electrónica, en contactos y botones. Como segunda pregunta de esta tercera parte, y ya última, vamos a responder cómo se pueden utilizar los principios aprendidos en el laboratorio de resortes en otros contextos. Para enumerar, pueden ser para entender el comportamiento de los materiales elásticos, también para diseñar sistemas mecánicos que requieran de almacenamiento de energía, para calcular fuerzas internas en estructuras, en la investigación de propiedades de nuevos materiales, y también para resolver problemas de biomecánica como la elasticidad de tendones y músculos, etc. Ya. Bueno, para hacer la gráfica debemos convertir la constante de elasticidad en unas dimensiones más propensas para que nos cupiera en la hoja. En este caso dividimos la constante de elasticidad en 20.000. Aquí tenemos los resultados. Listo. Ubicamos en la gráfica que esta gráfica es de fuerza por elongación y vamos ubicando punto por punto. Listo. Después encontramos la pendiente de la gráfica para hallar un valor teórico que nos va a servir para un porcentaje de error. Después buscamos la regresión lineal con esta ecuación y teniendo en cuenta los datos de la gráfica. Para hallar el porcentaje de error trabajamos con lo que fue el valor teórico, que fue el valor dado por los resultados de la tabla, y el valor experimental, que fue el promedio de la constante de elasticidad. Con esto trabajamos estos valores mediante esta fórmula, que es el porcentaje de error es igual al valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100, que en este caso nos dio un porcentaje de error del 57,57%. Para continuar con esta práctica vamos a hablar sobre las observaciones que hicimos. Primero, la relación lineal. Se observaron que la elongación y el estiramiento o comprensión de los resortes, en este caso el resorte que estamos utilizando, es directamente proporcional a la fuerza aplicada dentro de ciertos límites. Esto significa que al aumentar la fuerza, la elongación también aumenta de manera proporcional. Otra observación por segunda parte, la constante del resorte K. Se determina experimentalmente la constante elástica del resorte K, que representa la rigidez del resorte. Un valor mayor de K indica que el resorte es más rígido. Por tercero, el límite elástico. Se puede observar que si se aplica una fuerza excesiva, el resorte puede deformarse permanentemente, superando el límite elástico y dejando cumplir la ley de Hooke. Continuando, también siguen el comportamiento del resorte. Se puede observar cómo el resorte regresa a su longitud original al retirar la fuerza aplicada, siempre y cuando no se haya superado el límite elástico. También es la gráfica de fuerza versus elongación. Se construye una gráfica de fuerza aplicada contra elongación del resorte. Esta gráfica debería ser una línea recta, cuya pendiente representa la constante del resorte K. También en parte las oscilaciones. Si se deja de oscilar el resorte con una masa, se puede observar que el movimiento es periódico. Para finalizar con el laboratorio de la ley de Hooke, llegamos a las siguientes conclusiones, que son: el experimento verifica que la ley de Hooke establece una fuerza aplicada en un resorte es directamente proporcional a su deformación. Se determina experimentalmente el valor de la constante elástica del resorte, que es una característica propia de cada resorte. Se confirma que los resortes exhiben un comportamiento elástico dentro de un rango de fuerzas aplicadas. Se puede concluir que la ley de Hooke tiene importantes aplicaciones en el diseño
de dinamómetros, sistemas de suspensión y otros dispositivos que utilicen resortes. Se reconoce que la ley tiene limitaciones, ya que solo es válido dentro del campo elástico del resorte. El campo elástico del resorte varía según el material y la composición de este mismo. Gracias por su atención.